Básicamente, después de escuchar la teoría, que efectivamente es la mejor manera de entender cómo se mueven hoy las acciones de defensa de los derechos humanos, yo quiero mostrarles un ejemplo local. La organización que yo dirijo, Caribe Afirmativo, precisamente responde como a estas dos grandes ítems que decía el profesor. El primero es que nos movemos bajo esa realidad del paradigma, el paradigma de que hoy por hoy las demandas del movimiento LGBT son demandas que buscan la acogida del Estado y la regularización del Estado, y en segundo lugar todas esas estrategias de presión regional que nos permiten generar alianzas estratégicas con organismos regionales para avanzar en materia de reconocimiento de derechos humanos de personas LGBT. Quiero partir de una hipótesis que trabajamos en Caribe Afirmativo, y es que finalmente entendemos la agenda LGBT como un escenario de integración regional. Y advertimos ello por 5 acciones muy concretas. La primera es que la demanda de los derechos LGBT va mucho más allá de las demandas que le hace la sociedad civil al Estado-Nación. En segundo lugar, que la sociedad civil construye estrategias más allá de sus fronteras. En tercer lugar, que esta es una agenda de organismos regionales. No sé si ustedes están enterados que empezamos una campaña hace 24 horas para llamar la atención del nombramiento de Ordóñez. Llevamos 100.000 firmas y tiene que ver precisamente con esa presión de lo que significa Ordóñez en la OEA para nosotros. En cuarto lugar, que hay múltiples retos de orden jurídico, cultural, social e incluso económico, y todo eso nos lleva a construir apuestas y acuerdos más allá de las fronteras nacionales. El movimiento LGBT ha tenido como 7 grandes hitos históricos. Es un movimiento joven. El movimiento LGBT es lo que era en los años 70 el movimiento afrodescendiente negro palenquero y raizal en Colombia, o en los años 50 el movimiento de mujeres. La lucha del movimiento LGBT empieza en los años 70 con la despenalización de la homosexualidad en los códigos penales. Luego en los años 80 empieza una gran lucha, y en ello también ocupa Colombia el reconocimiento por la igualdad, lucha sobre todo de orden social. Luego en los años 90 empieza una lucha contra la estigmatización del VIH-Sida, que si bien no es propio de las personas LGBT, visibilizó mucho a las personas LGBT por ser una población priorizada frente a las atenciones del Estado en este tema. Luego, a partir del 2000 empieza todo el ejercicio de cortes, de reformas constitucionales. En la década del 2010 empieza todo el proceso de políticas públicas y equiparación legal, y finalmente hoy encontramos un gran movimiento LGBT haciendo incidencia política. No es gratuito hoy que tengamos un panorama de políticos abiertamente LGBT, como el caso, por ejemplo, tan conocido en Colombia de Claudia y Angélica. Finalmente, ¿cómo entender aquello que nos decía el profesor, que estamos en ese ejercicio coyuntural? ¿Y cómo se construye en ese ejercicio coyuntural la relación ciudadanía regional desde el movimiento LGBT? Básicamente hay 2 principios. El primero es que hoy entendemos que el movimiento social, en el caso del movimiento LGBT, se consolida como un proceso en movimiento o en movilización. Los temas de derechos humanos se articulan en procesos movilizadores precisamente cuando hay una demanda de exigibilidad de derechos humanos. Eso es lo que está pasando con las personas LGBT o con las agendas de la diversidad sexual y las identidades de género. Hay un horizonte común que es buscar la igualdad como derecho. Básicamente ese es el caballito de batalla que a partir del artículo 13 de la Constitución en el caso colombiano permitió empezar a abrir esta discusión, y se hace con 3 acciones estratégicas. Primero, todo el ejercicio de redes temáticas, no entendiendo solo el tema de redes sociales, sino como los movimientos sociales más jóvenes son movimientos que se articulan a partir de redes de trabajo. En segundo lugar, la importancia de las acciones transnacionales. La agenda del movimiento LGBT, como es una agenda que nace en el proceso globalizante de la sociedad, es una agenda profundamente transnacional. De hecho, es una agenda que por eso cuando ustedes comparan la agenda del movimiento indígena o la agenda del movimiento afro, van a ver que la agenda del movimiento LGBT ha tenido un crecimiento más alto. Mi mamá, que vive en Medellín, que es docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, vino a la Marcha del Orgullo Gay a Barranquilla. Yo vivo aquí, y mamá me decía, vino con mi abuela que también vive, y mi abuela le decía a mi mamá
que en su época no era tan visible la homosexualidad y a ella le sorprendía ver tanta gente, eso que en Barranquilla no tenemos las marchas que tiene Sao Paulo o Ciudad de México. Y precisamente tiene que ver, hablando en términos visuales, con ese crecimiento acelerado que ha tenido la agenda LGBT, que no ha tenido que pasar por tantas décadas de lucha y construcción como sí pasó en otros movimientos sociales, básicamente por esas acciones transnacionales conjuntas. Y en tercer lugar, el movimiento LGBT fue un movimiento que rápidamente entendió la importancia de la politización. Y es que efectivamente el movimiento LGBT tiene un hito fundacional que es Stonewall en 1969, que ocurre justo después de la Revolución de la Sorbona, donde ya está toda la demanda por la revolución política como un ejercicio de reivindicación social. Hay dos preguntas muy concretas en el panorama cuando se piensa lo LGBT de la ciudad-región, y ese es el valor importante de Caribe Afirmativo, y lo decía muy bien Jairo, y es que la gente piensa los movimientos sociales muy centralistas. Entonces la gente piensa, por ejemplo en el caso colombiano, que lo LGBT es lo que pasa en Bogotá. Y ser un sujeto o una persona lesbiana, gay, bisexual en Bogotá es muy diferente a ser en la región Caribe o en el Amazonas o en la Guajira. Y finalmente Bogotá tiene unos avances de orden centralista, y si ustedes ven la agenda del movimiento LGBT en perspectiva a Bogotá, es una agenda de la equiparación legal, matrimonio, adopción, identidad de género. Cuando empezamos el proyecto de Caribe Afirmativo en la región Caribe, las demandas eran otras: pobreza, inequidad, desempleo, negación de derechos a personas LGBT, afrodescendientes o indígenas. Entonces demanda otro tipo de cosas. Y la otra pregunta es: ¿qué buscan las agendas LGBT? Y finalmente no solamente la equiparación legal, sino también el reconocimiento cultural, que es el gran dilema que tuvimos en Colombia el año antepasado con todo este tema de las protestas contra la ministra de Educación, que mostraron que este era un país muy avanzado en términos de igualdad legal por las sentencias de la Corte Constitucional, pero muy atrasado en cultura ciudadana para el reconocimiento de los derechos LGBT. Finalmente, porque pues, lo importante de la conversación que vamos a tener, voy a pasar muy rápido, hay que decir que los retos que hemos encontrado como una organización local que incide en lo global han sido básicamente dos. El primero es cómo logramos incidir en los gobiernos nacionales, pero también locales, o sea, cómo generamos una dinámica dual. Por ejemplo, el gobierno colombiano que recibió el presidente Duque entregó a Colombia como el tercer mejor país para los LGBT en América Latina después de Argentina y Uruguay. Pero por ejemplo en ciudades como Barranquilla, en la que vivimos, hay 0 acciones de la alcaldía local para proteger los derechos de las personas LGBT. Barranquilla es la única capital de departamento en Colombia que tiene 0 acciones para las personas LGBT en su plan de desarrollo. Entonces un poco como rompemos con eso. Y en segundo lugar, cómo echamos mano de los mecanismos regionales de protección. Y básicamente ahí quiero decirles que hemos tenido 5 grandes retos que tienen que ver con el mapeo de América Latina frente a las agendas LGBT. Hay unos países que se aparecen en América Latina como paraísos de igualdad, en América entera, perdón, particularmente Argentina, Uruguay y Canadá, porque conjugan la equiparación legal con la cultura ciudadana. Hay un segundo lugar para unos países de reconocimiento constitucional donde todavía hay ausencia de cultura ciudadana, donde se pone a Colombia. Tenemos en tercer lugar una ausencia de debida diligencia y de acciones afirmativas, países que no avanzan ni para adelante ni para atrás. México ha avanzado como distrito, como ciudad capital que se llama ahorita, pero no como país, igual Brasil, Ecuador, Chile y Costa Rica. Hay espacios donde el Estado es totalmente ajeno a las agendas LGBT, como Perú, Paraguay, Guatemala, que mañana discute una ley Guatemala para pedir que se ordene constitucionalmente que la orientación sexual no heterosexual va en contravía del bienestar ciudadano. Y finalmente están estados oficialmente homofóbicos, casi todos los estados del Caribe anglosajón y francófano, son estados donde todavía hay penalidad frente a la homosexualidad, de Trinidad y Tobago, Jamaica, 3, 4 años de cárcel por reconocerse abiertamente como gay y lesbiana. Y para esto hay unos aliados locales claves. Primero está la OEA,
Nuestra gran discusión con la OEA y nuestra molestia con Ordóñez no es que no queremos que Ordóñez tenga trabajo. El problema es que la OEA tiene un gran protagonismo para las agendas LGBT a nivel mundial. Es el organismo regional más significativo, no solamente para las agendas LGBT, sino para los derechos sexuales y reproductivos. No es gratuito que Ordóñez se haya pedido la OEA. Ordóñez no representa una candidatura solo de Colombia, sino de todo el movimiento antiderechos de América Latina, y básicamente van contra 3 acciones concretas. Primero está la consulta, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año pasado, que exhorta a los Estados miembros a reconocer el matrimonio igualitario. Segundo, este año tenemos una discusión en la Asamblea de la Sociedad Civil de la OEA, que es en Canadá, frente a una convención de derechos sexuales y reproductivos. Y tercero, este año también tenemos la discusión en la OEA de una resolución frente a los derechos de las personas trans. Quien preside el grupo LGBT en la OEA es Colombia. Entonces no sabemos qué papel va a jugar ahora con el nuevo embajador plenipotenciario que han nombrado. Luego está Naciones Unidas. Naciones Unidas ha sido clave particularmente con ACNUR, con el PNUD, con UNUCIDA y ONU Mujeres, y con la Oficina de Derechos Humanos, que ha venido un poco exhortando y entregando herramientas a los estados para protección de las personas LGBT. Y finalmente el Mercosur, que ha puesto el dedo en un tema coyuntural, es garantizar ingresos y superación de la pobreza a personas LGBT bajo esa relación de que la desigualdad afecta a las personas en razón de su orientación sexual e identidad de género. Pero lo que quiero decir de estos 3 componentes es que han sido incidencia de la sociedad civil. Es muy importante, por ejemplo, nosotros como Caribe Afirmativo somos una organización consultiva del sistema interamericano, y eso nos ha permitido, por ejemplo, llevar las agendas ante la OEA, y la OEA ha logrado presionar a Colombia. Nuestro fundador, que es un cubano que se llama Rolando Pérez, que fue asesinado hace 10 años en Colombia, es uno de los casos más emblemáticos cuya muerte sigue en la impunidad, cuyo asesinato sigue en la impunidad, y ha sido nuestra presión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que nos ha permitido a su vez presionar el Estado colombiano para que rompa como todo ese ejercicio de impunidad. Porque les decía ahorita, según Naciones Unidas somos el 3er mejor país para las personas LGBT, pero según también Naciones Unidas somos el 3er país más violento para las personas LGBT, y eso tiene que ver con toda esta contradicción que tiene nuestro país de muy buenas leyes pero muy poca calidad de vida. Y quiero finalizar para el diálogo simplemente nombrando como los grandes retos que tenemos en este ejercicio de construir agendas globales desde la localidad. Primero, todo el fenómeno de la movilidad que están teniendo las personas LGBT, particularmente en América Latina, bajo el sofisma de los países paraísos de la igualdad. Los países paraísos de la igualdad, que entre esos está Colombia, son países que buscan las personas LGBT porque sienten que allí hay mayor protección a sus derechos, y eso ha generado una gran movilidad de ciudadanos LGBT. Puntualmente en Colombia acabamos de tener una reunión el fin de semana con ciudadanos LGBT venezolanos que han tomado la decisión de venirse a vivir a Colombia, sobre todo amparados de que aquí hay sentencias de la Corte Constitucional que pueden proteger sus derechos. El problema es que Migración Colombia no ha logrado entender las disposiciones que ha dado Cancillería al respecto, y nosotros, por ejemplo, hemos acompañado 5 demandas de 5 ciudadanas trans que vinieron a vivir al Caribe colombiano, vivían con VIH-Sida y un poco la negligencia, 4 casos en Barranquilla y 1 en Valledupar, terminaron perdiendo la vida porque no lograron recibir medicamentos con la urgencia que necesitaba. Entonces, pero hay un fenómeno igual, por ejemplo, en las fronteras México-Estados Unidos, la frontera Centroamérica-México, la frontera Haití-República Dominicana, buscando mejores países para las personas LGBT. En segundo lugar, está la debilidad que tiene Colombia en Sudamérica, y ese es un poco como se entiende el nombramiento de Alejandro Ordóñez en la OEA. Colombia es un país que ha avanzado mucho en materias LGBT, pero son avances muy frágiles, porque son avances efectivamente amparados por la Corte Constitucional, pero sin proceso de cultura ciudadana. Por eso los grupos antiderechos han empezado a liderar debates con la ciudadanía, de hacer marchas, movilizaciones, acciones contra los derechos de las personas LGBT. Y finalmente, Colombia se ha convertido en un país ejemplar. Países como Costa Rica, Ecuador, Perú, quieren aprender de Colombia a avanzar en temas de derechos LGBT. Si Colombia fracasa, pues los países no nos van a imitar, y es un poco la presión que leemos que va a tener Ordóñez en la OEA.
En tercer lugar está todo el tema de la penalización de lo LGBT en el Caribe. Estamos en la región Caribe, si bien nos cobija el ejercicio constitucional que en Colombia es muy garante de derechos LGBT, hay un fenómeno muy grande de penalización y de criminalización a las personas LGBT en las islas del Caribe, que demanda una movilidad de ellos y ellas, no tanto a América Latina, pero sí a los países que antes eran jefes coloniales, como Estados Unidos, Holanda, Francia, etcétera. Y finalmente, la emergencia mayor en lo LGBT está en las personas trans. Las personas trans, que son las personas visibles, las personas que no negocian su identidad, han tenido una mayor emergencia de derechos y ahí es donde hay más ataque de los grupos antiderechos. Finalmente, el gran debate que tiene, por ejemplo, los grupos antiderechos en Colombia con lo LGBT en la construcción de paz no tiene que ver ni con los gays ni con las lesbianas, tiene que ver con las personas trans y todo ese reconocimiento a su identidad o expresión de género. Hemos tenido 5 avances significativos en este proceso de incidir desde lo local: el blindaje jurídico, las políticas contra la discriminación de carácter estatal, igualdad material en derechos, fortalecimiento del movimiento social e incidencia política para buscar la igualdad. Y aquí sí prometo, corría mi última diapositiva, las experiencias de Caribe Afirmativo que estaba un poco en la hoja de preguntas que me compartían. Quiero decirles que hay 5 experiencias y 4 resultados. Hay una primera experiencia de nuestro uso. La pregunta era, ¿qué ha significado para Caribe Afirmativo ser una organización local que incide a nivel internacional? Primero, nosotros hacemos parte, como lo advertía, de los grupos consultivos de la sociedad civil ante la OEA y hemos logrado presentar 3 audiencias temáticas, todas 3 relacionadas con la afectación que el conflicto armado generó en Colombia a las personas en razón de su orientación sexual e identidad de género. De hecho, la presencia de lo LGBT en la ley de víctimas es el resultado de un ejercicio de incidencia que hicimos ante la CIDH. La CIDH exhorta al Estado colombiano, que en ese momento estaba construyendo la ley de víctimas, que incluya como un hecho victimizante la orientación sexual e identidad de género. Es importante ello porque si ustedes ven casi todos los países del mundo, el primer ejercicio legislativo en temas LGBT es el matrimonio igualitario. En Colombia el primer ejercicio legislativo fue la ley de víctimas y eso es bien significativo para entender cuál es la realidad del movimiento LGBT en Colombia. Segundo, hemos participado en informes de derechos humanos hemisféricos. Nosotros hacemos un informe de derechos humanos cada año que el Estado colombiano no le presta atención, pero de manera muy exitosa. Nuestro informe de derechos humanos fue reconocido por la CIDH y la CIDH presentó un primer informe de América sobre derechos humanos de personas LGBT en el año 2015 que recogió un poco nuestras demandas y eso generó de inmediato una reacción del Estado colombiano que ustedes conocen muy bien porque se debatió aquí en esta universidad, que fue crear unos fiscales destacados para investigar asuntos LGBT. En tercer lugar, participamos de la opinión consultiva. La opinión consultiva es el gran hit del movimiento LGBT. Eso fue lo que catapultó a Ordóñez a la OEA. Y la opinión consultiva fue un ejercicio que hicimos varias organizaciones de sociedad civil, entre ellas nosotros, liderados por un cartagenero, Sierra Porto. Aquí hay mucho talento nacional, lo acaban de ver en México. Y con Sierra Porto empezamos a incidir, y Sierra Porto, cuando estaba en la Corte Constitucional de Colombia, también fue un gran aliado para que la Corte Interamericana se pronunciara frente a la importancia de que los países legislaran en materia de matrimonio igualitario. Nace la opinión consultiva el año pasado en Costa Rica, que ya está a punto de aplicarla a Ecuador y que ahí estaríamos viendo resultados de ello. En cuarto lugar, la construcción de indicadores. El PNUD, ACNUR y la OIM han construido indicadores propios para abordar temas LGBT y yo les pido que le pongan atención sobre todo a los de ACNUR. ACNUR acaba de sacar unos lineamientos para atender a personas migrantes, refugiadas, LGBT, y en México está haciendo un papel extraordinario con estos lineamientos, sobre todo en la frontera con Estados Unidos. Y finalmente, nuestra participación en las asambleas generales de la OEA nos va a permitir generar alianzas, sobre todo con el movimiento afro y con el movimiento de mujeres, que nos vamos a enfrentar por primera vez a los nuevos embajadores en el próximo mes de mayo en Canadá, que es donde el señor Ordóñez va a salir a su debut. Y los resultados dentro de Colombia han sido 5 también muy significativos. Primero, hemos logrado que la Cancillería asuma un compromiso. La Cancillería colombiana tiene una oficina de atención a temas LGBT.
fruto de esta incidencia desde las regiones, no desde el centro, eso es bien importante leerlo allí. En segundo lugar, tenemos un grupo en la OEA y un grupo en Naciones Unidas que lleva los asuntos LGBT, y ambos grupos son presididos por Colombia. En Naciones Unidas los preside María Emma Mejía, en la OEA los presidía nuestro embajador que se llama Andrés, no recuerdo su apellido, que fue gobernador de González de Cundinamarca. Ahora él es el que le entrega el cargo a Ordóñez, no sabemos si Ordóñez va a seguir presidiendo el Core Group LGBT. En tercer lugar, tenemos la ratificación de las convenciones. Hay 2 convenciones que estábamos haciendo fuerza para que el presidente Santos llevara al Congreso para que la ratificara, no lo logramos, que es una convención contra la discriminación racial y una convención contra formas conexas de intolerancia. Fueron convenciones promovidas desde el Caribe colombiano, la participación de Colombia, y las pensamos como convenciones que al ser ratificadas entraran al plano de constitucionalidad y con eso blindaran cualquier retroceso. Desafortunadamente no fueron ratificadas y tememos mucho los retrocesos. En cuarto lugar, hemos logrado que la CIDH dé medidas cautelares a algunos líderes y lideresas LGBT que están siendo amenazados y amenazadas. Tenemos un refugiado en España que fue víctima de un atentado terrorista, que fue la primera víctima reconocida por la unidad de víctimas, y hemos tenido un grupo de medidas cautelares a líderes y lideresas LGBT amenazadas. Y finalmente, hemos logrado fortalecer redes internacionales. Es muy importante, por ejemplo, ver cómo hoy el movimiento LGBT es un gran movimiento internacional. Hay un gran escenario que se llama ILGA, que traduce Red de Gays y Lesbianas, porque es una sigla que existe desde los años 70, por eso no están las personas trans, y es una red que tiene gran incidencia en Naciones Unidas, gran incidencia en la OEA, y es muy paradójico. De la ILGA participamos solo organizaciones periféricas, es decir, ustedes no ven lo que decía un poco Jairo en su exposición, la gente, y eso pasa a veces aquí en el Atlántico y a veces aquí en la región Caribe, la gente cuando piensa lo LGBT corre a buscar las grandes organizaciones de Bogotá. Por supuesto son aliadas nuestras y trabajamos en conjunto, pero casi todos los logros que hoy por hoy se tienen en la agenda internacional LGBT se tienen desde las regiones por una explicación muy concreta. Las regiones en nuestros ejercicios fronterizos logramos generar conversaciones circulares con el activismo en Panamá, en Venezuela, en República Dominicana, y logramos llevar propuestas del orden regional que nos permiten articularnos. Esa ha sido entonces nuestra experiencia, que yo además me siento muy agradecido con la Universidad del Norte. Caribe Afirmativo la conformamos 25 personas, y esta mañana antes de venir quise revisar nuestra base de datos, ya le sapeaba a Luis Fernando el fin de semana. Pues entenderán que por el trabajo que hacemos el 95% son abogados, y de ellos el 91% son egresados de esta facultad, así que muchas gracias, porque lo que ustedes forman aquí y allá lo cultivamos en el ejercicio de la incidencia política internacional. Gracias.